Educando la Fe. Sería la parte 5 y la completaré, como digo, el jueves. Y quería hablar acerca de la obediencia de una viuda. Y entraré más en materia el jueves hablando de la relación que hay. Tengo una línea de sucesión entre la fe que le precede el conocer la palabra. Uno no puede tener fe o una fe fuerte, aunque todos la recibimos de base, porque es don de Dios. Para salvación dicen Romanos que hemos recibido fe por el oír ese primer mensaje de arrepentimiento. Se ha despertado una fe, es algo que Dios puso, el querer como el hacer en usted, el tener fe para creerle, pero luego puede ser una fe que se queda ahí estancada y es errática, pero va creciendo. Conforme va creciendo tu capacidad de comprender y el conocimiento que tengas en la palabra. Entonces, la fe depende de la palabra, ¿verdad? La fe depende de la palabra. Si no hay palabra en ti, si eres una persona que no estudia, que no profundiza en las Escrituras, vas a tener una fe errática. Pero es que a la oración también le precede la fe, o necesita de la fe. Podemos elevar oraciones muy simples, mordisquear, como dijo alguien, mordisqueamos como un ratoncito un queso. No nos atrevemos a ir al Dios todopoderoso que hace grandes cosas y pedirle grandes cosas porque no tenemos una fe grande. Si tú tienes una fe grande, le pedirás a Dios cosas grandes. Porque creo que hay cosas grandes que están preparadas, cosas que ojo no vio ni oído yo, son las cosas que Dios tiene preparadas. Amén. Para nosotros, para sus hijos, cosas grandes. ¿Lo crees? Una esposa grande, Marco, a tu altura. Una mujer de Dios le pido, no, físico no importa, mientras que tenga un corazón noble, que ame a Dios. Que no te valga cualquier cosa, una filistea por ahí. Mujeres, un filisteo, sino que quieras cosas grandes. Quiero un corazón, una mujer o un hombre con un corazón grande. Pídele a Dios cosas grandes porque Él te ama y Él es un Dios grande, omnipotente, omnipresente, omnisciente. Él puede hacer algo maravilloso en ti si lo crees. Pero la fe, entonces la fe depende de la palabra, tu oración depende de la fe. Y dice que en estos tiempos muchos apostatarían de la fe. Cuidado. Cuando está hablando acerca de otra viuda y la parábola de la viuda y el juez injusto, termina, aunque está hablando acerca de insistencia, termina preguntando Jesús, ¿hallaré fe en la tierra cuando yo venga? Entonces, habla de un peligro que puede tener la iglesia en los últimos tiempos y es la fe, no perder la fe. Y si la iglesia pierde la fe, la iglesia está perdiendo la capacidad que tiene para orar. ¿Lo crees? Si no tienes capacidad de ver, porque ¿qué es la fe? Según Hebreos capítulo 11, versículo 1. La mejor definición no la encuentro en Wikipedia, no me la da ChatGPT, no me la da San Google. ¿Qué es la fe? Certeza de lo que se espera, algo que viene más adelante, a futuros, la convicción de lo que no se ve. Entonces, realmente cerramos los ojos y no es que tengamos una fe ciega para nada. Tenemos una fe que se basa en promesas y se basa en la palabra de Dios y mira cosas y las llega a hacer tangibles. Pero cuando ora y pide sobre esas cosas, si tú tienes visión con fe, ahora si estás a ciegas no vas a saber. Si no tienes fe, no tienes capacidad de ver lo que Dios ha prometido, de la esperanza que nos espera. Pero cuando uno está lleno de fe, puede llegar a ver cosas maravillosas y entonces cuando abre su boca para orar, va a orar en base a esas cosas que espera. ¿Amén? ¿Amén? Bueno, creía que había incredulidad. Alguien dijo que es irónico que los creyentes dejen de creer. Nosotros somos creyentes, hemos creído en el mensaje de la cruz, ¿verdad? Y la iglesia no puede haber en la iglesia incredulidad porque somos creyentes, creemos. Es algo tan importante ¿por qué rogó Jesús por Pedro? En ese momento, en ese punto de inflexión en su vida. ¿Por qué oró? Por fuerza, ya las tenía porque le cortó la oreja a Malco, ¿no? Pero tenía otras muchas cualidades Pedro. ¿Por qué oró Jesús?
¿Se acuerdan? Yo he orado, yo he rogado por tu fe, para que tu fe no falte. Si hay algo que, fíjate, de todo lo que podía tener Pedro para ese momento de la prueba, de la adversidad, algo que vio Jesús que era importantísimo y podía haber orado por tantas, pero algo, entre todas las cosas, le dio el protagonismo a Jesús. Y fue la fe. Es decir, lo último que puedes perder es la fe. Fuerzas, vamos a tener tiempos donde tendremos más o tendremos menos. Y otras muchas cosas. Plata, economía. Hemos tenido tiempos, ¿verdad? Tiempos de bonanza, tiempos de escasez. He aprendido que todo lo puedo en Cristo, como dijo el apóstol Pablo. Entonces hay muchas cosas que son cíclicas. Pero lo que no puede ser cíclico y no puede oscilar en nuestra vida es la fe. Nos tenemos que mantener fuertes en la fe. Es por lo que Jesús rogaba y creo que sigue rogando cuando pasamos por calamidad, por dificultad. Yo he rogado, tu fe no puede faltar. Cuando llegue a la tierra quiero una iglesia llena de fe. Si tengo una iglesia llena de fe, tendré una iglesia activa en oración. Recuerdo que otros sábados en otras temporadas eran más fuertes. Los sábados en oración. Me pregunto, Señor, ¿qué pasa? ¿No? Estamos por el 4º sábado. ¿Cómo fue, pastor, de asistencia? Se puede mejorar, ¿no? PA. Yo sacaba todo PA. No, perdón. No. PA no. NA, sacaba yo, Tamara. MN. No, NM necesita mejorar. Yo necesito mejorar. Digo, lo que necesito es al Señor. Yo necesitaba mucho al Señor en mi vida de pequeño. Todas mis notas eran NM. PA, vamos a dejarlo en PA. Progresa adecuadamente. Vamos por buen camino los sábados, vamos poco a poco, pero no decaigas en la fe, querido, querida, no decaigas en la oración. Entonces hemos dicho, Marco, que si tenemos fe, hay oración. La iglesia está activa en oración porque la iglesia ve y cuando ves, clamas, cuando ves con los ojos del Espíritu y no lo ves en tu realidad, empiezas a pedirle, empiezas a clamar al Señor. Yo estoy rogando mucho, estoy orando por mi casa. Yo sé que hay muchos hermanos que oran. Yo estoy orando mucho por mis hijos, porque quiero ver unas cosas que no veo. Soy consciente de las debilidades que tengo en mi casa, en mis hijos, en adolescentes. Nos estamos encontrando con panoramas nuevos, que son nuevos para nosotros, a pesar de que nosotros, Tamara y yo, hemos sido adolescentes. Y estoy orando mucho por mis hijos, porque yo tengo fe y yo veo algo en mis hijos. Yo veo en años lo que Dios espera o lo que Dios ha prometido a través de su palabra, la palabra más certera, más segura, la palabra profética. Cuando tú te basas en la palabra no vas a errar, pero también palabras que Dios nos ha hablado personalmente acerca de nuestra casa, acerca de nuestros hijos, y se las repetimos cuando vemos otra realidad. Entonces, de repente te encuentras sumergido en un clamor y en una oración, porque yo no veo a mis hijos como los estoy viendo ahora mismo, los veo en unos años como siervos de Dios, como ministros de Dios. La promesa es lo que Dios nos ha prometido acerca de ellos. Si no tuviera eso, quizás no lo anhelaría tanto, si no tuviera esa fe, esas palabras, esas promesas, entonces no tendría necesidad de orar. Pero me encuentro sumergido en una oración que sale de lo más profundo, un clamor pidiendo por mis hijos, siervos de Jesucristo, Señor, que te amen, que te sigan con todo su corazón. Señor, que no se desvíen, que no lleguen a experimentar lo que yo tuve que vivir cuando estaba alejado de ti, por favor. Es una decisión personal cada uno que tiene que hacer. Que ellos no crezcan en un hogar donde lo tengan todo y tengan todos los privilegios, sus padres siendo ministros, y eso les dé alguna garantía, sino que tengan un encuentro contigo. ¿Por qué clamo y por qué oro? Porque tengo fe en lo que Dios va a hacer. Amén, iglesia. Y eso es un consuelo porque te hace basarte no en lo que ves con los ojos naturales, sino con los ojos espirituales, pero tiene una tremenda responsabilidad, un daño colateral. Que no vas a perder el tiempo, no vas a dejar de orar, vas a estar activo en la oración. No sé cuánto te gustará la oración, pero si tienes fe, hay oración. Amén. Somos una iglesia, tenemos que ser una iglesia de oración. Los sábados, 7 de la mañana, bueno, es un indicativo de cómo quizás está, pero ora a tu Padre, Mateo 6:6, ora a tu Padre que está en lo secreto, cierra la puerta de tu cuarto, tengamos tiempos, matrimonios, tiempos para encerrarnos y orar y clamar por aquello que vemos y todavía no tenemos. Ora y ayúdanos por Gea y Trujol. Yo voy y rodeamos la tierra y la pisamos y decimos, Padre, danosla, la queremos, Señor. Amén. Amén. Vamos allá. Voy a leer
Si me deja, voy a dar una pincelada, a ver si te puedo dejar. Es una presecuela, una secuela, para ver si puedo... ¿Secuela? Precuela, ok. Precuela. ¿Qué es una precuela? ¿Eh? Todos han dicho eso, precuela, pero no sé lo que... Como saben, nos encontramos contexto en los tiempos del rey Acab, un rey malvado, rey de Israel, una larga sequía. Y Dios esconde a su profeta Elías, otros también habían sido por un sacerdote protegido, guardados, esos 100 profetas, estaban los profetas de Baal, por cierto, Baal, ese Dios con minúsculas, era el Dios al que clamaban por agua, por lluvia, y justamente Dios dice, es el Dios de Israel, al cual este rey perverso Acab adoran y claman, y justamente el fuerte supuestamente de ese Dios, Baal, era lo que menos tenían, que era la lluvia, había una tremenda escasez de agua. Y ahí estaba Elías y estaba siendo alimentado por unos cuervos, que era un animal despreciado, y ese cuervo negro, ¿verdad?, que sale en las películas de terror y no es nada agradable, pues estaba siendo alimentado por cuervos de carne. Y llega un momento donde se seca el estanque donde está, el arroyo donde está, y los cuervos dejan de traerle el alimento y le dice que vaya. Ahí está la obediencia, ahí está una instrucción, una orden al profeta: ve que te voy a sustentar por una viuda en la ciudad de Sarepta. Entonces leemos en Primera de Reyes, capítulo 17, versículos 8 al 16. Voy mirando la hora. Vino luego a él la palabra de Jehová. Ahí está, si no trajeron su Biblia, todavía no son cristianos, lo pueden leer aquí en la pantalla. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Fíjate el detalle, he dado orden allí. Ya le estaba hablando, me recuerda mucho a esa simbiosis de personas que unen un mismo propósito en una distancia importante. Cuando Ananías y Pablo, Dios le estaba hablando por un lado a Ananías y Dios le estaba hablando por otro lado a Pablo, e hicieron coincidir en un propósito, y Dios en su multiforme gracia obrando. Siempre usa para trabajar con la vida de alguien a otra persona que Dios quiere trabajar también algo con ello, y hace que coincidan dos vidas, dos propósitos para llevar a cabo una obra. Entonces le manda una orden a Elías para que vaya a Sarepta, ya preparando el corazón de una mujer. He aquí yo he dado orden. Por supuesto que esta mujer no era judía, ¿no? Era una gentil, una mujer gentil, y en un lugar depravado y en un lugar en crisis. Sin embargo, Dios había dado orden a esta viuda para que le sustentara. Y me pregunto cómo le dio orden si no tenía contacto con Dios. ¿Cómo? Y dejo ahí simplemente la pregunta, pero es importante que analicemos las cosas y leamos entre líneas lo que está sucediendo. Yo he dado orden a una viuda para que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Dice, él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. ¿Recuerden cuál era la sequía? No llovía, ¿no? No había agua. Y entonces le manda un recadito, y es: tráeme agua. Y creo que en esta viuda hubo prontitud y aceptó ese desafío de traerle agua. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar, y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija,
Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. O sea que estábamos hablando de lo último que quedaba a esta viuda, y ya todas sus pretensiones eran, fíjate, morir, dejarse, pues como dicen, de la mano de Dios y olvidarse, y no tenían nada más. Estaba en sus últimas, y podría parecer un relato muy, muy cruel, ¿no? Muy traicionero, y ver un Dios tirano que está llevando a un profeta que no trabaja, sustentado por cuervos, y ahora por una viuda que tenía lo último, y con eso ya decía, como ya no tengo nada, y esto es lo último que voy a comer, esta es mi última bala, lo que me espera después de esto es morir de hambre. Elías le dijo, no tengas temor y ve, haz como has dicho, pero hazme primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Fíjate, es como, me da igual lo que me hayas contado, hazlo, no me importa, pero primero haz lo que te he pedido, ¿no? Y cualquiera diría, este es un abusador, este hombre menos delicado y sensible para conocer mi... Y me pregunto entre todo esto, ¿por qué no lo envía el Señor? Espero que sea también tu pregunta, ¿por qué no lo envía? Que siempre hay una clase selecta dentro de una ciudad. Están los pobres, tristemente, y están los ricos. ¿Y por qué no lo envía a alguien más pudiente para darle de comer a este hombre, a este profeta? ¿Podía hacerlo? Claro, que lo manda a la clase noble, que lo manda a un empresario, a alguien que tenga un kiosco, es más, que lo manda al panadero. Y aunque le dé por la noche el pan duro, pero por lo menos seguro que habría un panadero por ahí, habría alguien, pero no llegar en las últimas, en el último suspiro, aliento de una mujer que esperaba morir porque no tenía ya nada. Y yo veo que Dios tenía y quería bendecir a una mujer y a su hijo, y lo que hizo para bendecirla fue darle una oportunidad. Darle una oportunidad, un desafío. No tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios, y aquí está la promesa, porque Jehová Dios, aquí está la promesa por la que Elías no le tembló el pulso para desafiar a esta mujer. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías. Comió él y ella. Primero él, ella, dice, y su casa por muchos días. Y la harina, efectivamente, aquí está el cumplimiento de la promesa, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra de Jehová, que Jehová había dicho por el profeta Elías. Es interesante que ahora más adelante quizás leamos, pero como todos conocemos la historia, muere el hijo de la viuda, y ahí reconoce, cuando el hijo resucita, ya le he hecho spoiler, Caleb, ahí se da cuenta que es un profeta, que es un hombre de Dios. Muchas veces cuando el Señor nos desafía en algo y es el mismo Dios y baja un ángel y nos lo dice, para nosotros todos es fácil el obedecer, ¿verdad? Pero en estos momentos ella no sabía si era un profeta, no lo conocía. Solamente era un hombre que no tenía vergüenza ninguna para pedirle algo como lo que le estaba pidiendo. Te quiero hablar de 3 factores muy importantes, 3 factores que se aplican y que creo que tienen una enseñanza para nosotros. Quizás te doy uno o ninguno. No, uno por lo menos, 1 o 2, y el tercero lo dejamos para este jueves. ¿Puede Dios hacer más con lo último de una viuda que se convierte en lo primero para Dios? ¿Puede Dios más hacer con lo último que puede tener una viuda, sin embargo, que represente lo primero? Primer factor que te hablo es
el factor indispensable de la prioridad. Priorizar para Dios. Priorizar para Dios. Creo que el factor común de este y de otros muchos ejemplos que vemos en la Biblia y que el Señor usó era justamente el orden de los factores, que aquí sí altera el producto. Hay cosas que el orden de las prioridades no va a afectar. Sin embargo, es importante saber que cuando estamos hablando de instrucciones que Dios marca, siempre nos deja este término de priorizar para Él. ¿Por qué? ¿Por qué primero en este orden ser alimentado el profeta y después la viuda y su hijo? El obedecer y dar primero al profeta haría que no solo se multiplicara la comida al profeta, sino que alcanzase también la parte que le tocaba después a la casa de la viuda. Es decir, no sacar de la ecuación el priorizar y que comenzara por el profeta. ¿El profeta qué es lo que representaba en aquel entonces? ¿Qué representaba un sacerdote y un profeta? Representaba la figura de Dios. Y tenemos que ver aquí un principio no como un profeta, como un pastor, alguien, sino está representando a Dios. El que entrara en la ecuación el profeta primero y después ellos, significaba que si le das la vuelta y lo miras al revés, eran alimentados primero la viuda y su hijo. Cuando llegara el apartar para el profeta, Dios entonces consagraría esa harina, ese aceite, ese agua, esos ingredientes para producir un milagro a partir del profeta en adelante. Si quedaban como prioridad la viuda y el hijo, salían de la ecuación. Si le das primero a Dios lo que a Él le corresponde, si apartas para Dios, si comienzas a edificar todas las cosas, llámese un proyecto, llámese una empresa, llámese el gran proyecto de tu vida, un matrimonio, y comienzas siempre con la prioridad de que Dios sea el centro, todo lo que venga a partir de Dios va a ser santificado y consagrado. La bendición desciende ¿de dónde? Desde la cabeza. Si empezamos a edificar nosotros como cabeza y darle prioridad a otras muchas cosas y dejamos a Dios, en vez de en primicia, en ultimicia, por los pies, lo que va a ser bendecido es lo que esté a partir de los pies. Es muy sencillo, ¿verdad? Pero a mí me hace ver este detalle. Por ejemplo, en Lucas 9, 57, 62 nos encontramos a Jesús hablando prácticamente en los mismos términos, porque se acercan tres personajes y le dicen a Jesús que le seguiría donde quiera que fuera. Estaba dispuesto ese discípulo a seguirle. Y el Señor le dice que las zorras tienen guarida y las aves nido. Sin embargo, el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. ¿Estás dispuesto? Pero después se acerca un segundo y le dice: Señor, te seguiré donde quiera que vayas. Ahora, primero déjame que entierre a mi Padre. Inmediatamente le dice Jesús: deja que primero sígueme y que tus familiares, tus muertos, se entierren a sus propios muertos. Y después el tercero también sucede lo mismo. Dice: deja que primero me despida, te seguiré donde quiera que vayas. Deja de despedirte, prioriza, sígueme. Y no significaba que después algo tan legítimo como enterrar, como despedir, como ver a sus familiares y demás, no lo llegaran a hacer, porque Pedro, por ejemplo, dice que lo vio pescando peces, lo llamó de ser un pescador de peces a ser un pescador de hombres y dice que inmediatamente le siguió. Pero en otros episodios, más adelante de su vida, vemos a Pedro que vuelve a tomar el recurso de la pesca para poder traer sustento a su casa. Entonces no vemos que Dios fuera un Dios tirano y no reconociera las necesidades que tenemos básicas y aquellas cosas que son legítimas, que son muy humanas y muy dignas, como es despedir, como estar en esos momentos familiares. Pero no hay nada que se comprenda antes que el Señor. Pero no porque nos quiera hacer la vida imposible, no porque quiera que tomemos un látigo y nos flagelemos y digamos: oh Señor, primero de todas las cosas. No, sino que no quiere evitar, no quiere que dejemos de tener la bendición de que a partir de Él, siendo la prioridad,
Dios bendiga todas las cosas. Por ejemplo, algo muy básico como puede ser la oración. Señor, Padre, te amo con todo mi corazón, pero deja que primero trabaje y después quizás te busque y en última hora de la noche elevas y tienes un tiempo en oración. Si no has podido en todo el día y finalmente lo haces, menos en nada. Pero quizás si lo hubieras empezado a edificar el día buscando al Señor y dándole la prioridad, deja que primero trabaje y el Señor te diga, ¿por qué primero no oras? Y yo voy a bendecir a partir de esa oración todo lo demás. Es decir, quita la palabra profeta o Dios y pon aquellas cosas que el Señor te está pidiendo como prioridad. Y a partir de ahí todas las cosas, el Señor que vengan después las va a bendecir. Dice, bueno, una frase de oración acerca de el maestro Bond, maestro de la oración, dice, orar no te ayuda al trabajo, la oración es el trabajo, pero realmente el que ores santifica el resto de cosas. El que ores y le des la primicia o reconozcas por lo menos al Señor en tus momentos iniciales del día, va a santificar el resto de cosas. El que el diezmo sea una primicia y no una ultimicia, va a significar que al final yo di mi diezmo en ultimicia y tú diste tu diezmo en primicia. Pero tú te llevaste la bendición de santificar el resto de cosas que vinieron después. Y yo a lo mejor llevé una economía donde no la consagré al Señor. Pude, como buenamente pude salvar el mes y entregarle al Señor el diezmo o no, pero he vivido también etapas y más de joven, adolescente, donde he intentado darle la primicia, lo he hecho en ultimicia y finalmente no lo he hecho. Hay una bendición especial cuando el Señor queda marcado como la prioridad número uno en nuestra vida. A la viuda le dijo, lo primero que quiero que hagas, aunque suene muy tirano, muy cruel, que me des a mí mi parte. Dame a mí primero de comer. Pero qué abuso. Sin embargo, no. Lo que estoy haciendo detrás es bendecir tu vida. ¿Amén? Amén. Número 2 es el factor 2x1 como Carrefour. Pues prácticamente igual. Dios puede hacer, si antes puede hacer Dios más con lo primero de lo último de una viuda, Dios aquí puede hacer algo abundante con lo poco de una viuda que con lo mucho de alguien que se resiste a honrar al Señor. Dios puede hacer más con lo poco en obediencia de una viuda que con lo mucho de alguien con todo el poder, el poderío. El factor 2x1, vamos a verlo. Porque vemos en muchos relatos que Dios, para bendecir a alguien, usa a una persona en las mismas circunstancias. ¿Por qué no se fue a la clase más pudiente de Sarepta? Sin embargo, se fue a una viuda. Sería muy humano y racional pedirle a alguien con capacidad para alimentar al profeta. Pero es algo divino el pedirle a alguien sin capacidad y esperando morir para mostrar la virtud del milagro, de la bendición y la multiplicación. Es de Dios usar a alguien para bendecir a otra persona. A alguien en necesidad para bendecir y ayudar a alguien en necesidad. ¿Por qué no bendice a alguien que no tiene necesidad de nada y tiene la bendición y tiene esa gran capacidad para bendecir a otra persona? Pudiendo Dios hacer un 2x1, bendecir al que tiene necesidad, usando lo poco que tiene para bendecir a otra persona. Y lo vas a ver todo el tiempo en la Biblia, ese 2x1. Te va a ayudar, te va a llamar a ti, hombre de poca fe, a que ayudes a personas que no tienen fe, simplemente para multiplicar en ti y ver que la gracia y la suficiencia tuya no viene de todo lo que tengas, sino de Dios, que es el que da toda dádiva y todo don perfecto desciende del Padre de las luces. Dios nos quiere demostrar que no es nuestra capacidad la que va a poder ayudar a muchas personas, sino que Dios puede hacer más en nuestra debilidad, sumándonos en ese 2x1 para bendecir a otros. Dios va a usar a personas que no tienen apenas fe, tienen un poquito de fe, para ayudar a personas que no tienen nada de fe. Entonces, usa, aprovechando a una mujer sin nada de recursos, para bendecir, es ilógico, para bendecir a otra persona. Señor, ¿por qué en este proyecto de Hey True Joel
No viene un empresario y hace así como con la unidad móvil y da en una estacada los 320.000 euros y evitas el que nosotros tengamos que hacer un gran esfuerzo y míranos, Señor. No habrá un empresario por ahí que tenga toda la capacidad del mundo. Por ejemplo, Amancio Ortega, de Inditex, que siempre está donando para un montón de causas. ¿Cuál de ellas mejor? ¡Wow! Y es un hombre que Dios lo va a seguir bendiciendo, porque la ley de la siembra y la cosecha va a seguir y sigue activa y en su vida se va a materializar sin duda. Y nos va a ridiculizar quizás a muchos cristianos un hombre que a lo mejor no tiene fe, pero tiene buenos principios. ¿Por qué no usas tú mejor a alguien con capacidad? Porque yo me voy a glorificar usando a alguien que no tiene nada de capacidad, multiplicando en ella, bendiciendo en ella, para llevar a cabo otra bendición sobre otra vida. ¿Puedo yo utilizar al tío de la viuda de Sarepta? Sí, pero no tiene necesidad de ser bendecido porque ya tiene todo, ¿no? Sin embargo, si llego a ella, multiplico, la bendigo y al mismo tiempo estoy bendiciendo a la otra persona. Dios te va a meter muchas veces en un aprieto y tú vas a decir, Señor, si no tengo nada, porque tú también entras dentro de la ecuación y tú también eres importante. No solamente la persona a la que vas a llegar, a través de ti, si tú eres el canal. Cuidado muchas veces, ¿no? Le pedimos al Señor y fíjate, qué impresionante. Que Dios te pueda usar con la poca palabra que puedes tener para llegar a una vida. Y te das cuenta que empiezas a dar de lo que no tienes y dices tú, ¿de dónde estoy yo pudiendo aportar tanta palabra, consejo y sabiduría? Muchos hermanos llegan y dicen, Benjamín, he empezado a abrir mi boca y se ha cumplido lo que dice la Escritura, abre tu boca y yo la llenaré. Efectivamente, cuando nos ponemos y le damos a Dios las primicias, la prioridad, miramos primero por su reino y nos dejamos usar, entonces nos damos cuenta que todo lo que viene de nosotros es muy poquito, sin embargo Dios lo multiplica y a través de nosotros somos como un canal. Los primeros bendecidos somos nosotros. Empezamos a encontrar consejos. ¡Wow! Esto que estoy aportando, esto con lo que estoy yo pudiendo influenciar a esta persona. Dios usa personas pobres para alimentar a otros pobres. Y me pregunto algo que me vuela la cabeza. A ver si lo tengo por aquí. Quería acabar a menos 20, así que estoy ya sobre la hora. Yo escribí aquí una frase, usa a una viuda pobre para bendecir a un profeta pobre. ¿Creéis que ese 2x1 estaba usando los recursos de una mujer viuda, pobre, para alimentar a un hombre pobre? Y cuando estaba escribiendo fui a corregir y dije, sí, la mujer es pobre, totalmente pobre, pero el profeta no. Porque el Señor quería usar a una mujer pobre para alimentar a un pobre. Y de repente puse, no. El profeta mientras que tuviera fe, no es un hombre pobre. Hemos dicho que lo último que se pierde, ¿qué es? Entonces yo no veo a un hombre, mientras que tenga fe, le va a alimentar cuervos. Si la viuda renuncia, él va a creer que le puede volver a alimentar o los cuervos o otra persona. Mientras que tenga fe, es una persona rica en Dios, ¿verdad? Entonces, realmente, ¿qué es lo que quería hacer? Si no era ayudar de una mujer pobre a un profeta pobre, ese 2x1 que te he hablado de esa ecuación, lo que Dios estaba haciendo es a una mujer sin fe alimentar a un hombre de fe. Es decir, me explico, ese 2x1 no tiene sentido porque realmente están en una diferencia. No era la capacidad, lo que Dios quería demostrar y hacer aquí no era tanto el traer y suplir toda la necesidad a la viuda. Quería a través de esa coartada que era alimentar al profeta, revitalizar la fe de una mujer y mostrarle a una mujer no israelita, judía, una mujer separada, una mujer bajo una forma de reinar que era una forma de llevar el pueblo, apóstata, fuera de Dios, diabólica, con Baal y demás. Le quería demostrar que el principio de todas las cosas por las que nos podemos sustentar es la fe. Lo que estaba en ella multiplicando no era harina
y los ingredientes. Era fe para que nunca faltara. Entonces, no sé si me siguen. Elías no era pobre, sino que vivía por fe. Usó a una mujer sin fe para bendecir a un hombre de fe. La coartada era algo material, pero lo que Dios quería enseñar era que la viuda, al igual que el profeta, podía vivir y depender de Dios, sea en esa situación o en las que vinieran más adelante. Lo que nos quiere enseñar el Señor en este tiempo de Gea y Trujol no es tanto que puede proveernos como a mí me proveyó de 1.000 euros, sino que lo que Dios quiere demostrarme no es darme 1.000, sino darme fe para esos 1.000 y para otras aventuras que vienen más adelante. Amén. Pero usa esos momentos, esos episodios, estas aventuras en las que nos mete, y lo de menos es la cantidad. Y lo importante es el principio de que no nos falte fe en estos tiempos. Amén. Y el factor obediencia, pero lo voy a dejar para el jueves. El jueves te animo, te invito a que puedas estar aquí, porque quiero hablarte acerca de lo que Dios quiere en este tiempo, porque la fe, dice Santiago, sin obras, sin una obediencia, a través de la obediencia nosotros podemos accionar la fe. Ponte de pie y oramos. Señor, gracias, Padre. Espíritu Santo, Dios. Ayúdanos, Señor. En estos tiempos que estamos viviendo, ayúdanos. Oh Espíritu Santo, aumenta nuestra fe, como dijeron los discípulos. Ayúdanos, Señor, a que tú seas el centro de nuestra vida, a que tú seas la prioridad en nuestro hogar, en nuestra casa, en nuestra mente, Señor. Estamos apasionados y nos movemos por fe, por ti en este tiempo, por amor a tu nombre, Dios. Oh, gracias, Dios, por estar viendo la multiplicación, Dios, por estar en este tiempo del proyecto de Gea y Trujol, Señor. La cantidad será lo de menos, sino que habremos estado ejercitados en fe. Encuentra nuestro escondite, encuéntranos cuando estemos aún en nuestros últimos recursos, Señor, para demostrarnos que puede más aquel que depende de la fe, que tiene un granito de fe para llevar a cabo, Señor, el decirle a ese sicómoro, échate, ve y échate al mar, esa montaña, y se echaría. Ayúdanos, Señor, despierta, aviva. Yo te pido, Señor, no economía para la iglesia, te pido fe para estos tiempos, Señor, en los que estamos de conquista, fe para las fiestas de radio y televisión Vida, fe para Gea y Trujol, fe para enfrentar nuestros gigantes, fe para, Señor, la adversidad en medio de la prueba, en medio de la enfermedad, Señor. Tú vas a suplir. No es tanto, Señor, lo que estés multiplicando, sino si hallarás fe en nosotros. Ayúdanos, Dios. Si la coartada perfecta es este proyecto u otros que tengamos, pero, Señor, que nuestra fe no falte, que tú encuentres fe en tu iglesia en estos tiempos. Si quieres usar un pobre como yo, una iglesia como APR, Señor, para llevar a cabo esos prodigios y milagros, no los hagas fuera. No los hagas con los que pueden llevarlo a cabo. Hazlo con nosotros y que empiece el milagro en nuestra casa, por favor, Padre. Despiértanos, Señor, y que podamos llevar y verlo realizado, Señor. Y oro no solamente por este proyecto material, sino por todas las cosas que mis hermanos, que la iglesia, Señor, puede estar enfrentando y que tienen que y están por conquistar, sus familiares, sus seres queridos, sus hijos, sus esposos, sus esposas, sus trabajos, su ciudadanía, todo, Señor, en lo que tú estás queriendo hacer algo maravilloso. Te ponderamos, te ponemos en el centro, en el protagonismo y te damos a ti las primicias de todo. La prioridad número 1 eres tú, Señor. Enséñanos el principio de obedecer a tu plan, a tu propósito, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Amén.